Una vez más, el Gobierno de Aragón ha incumplido su compromiso con este Parlamento y ha incumplido también su compromiso con los aragoneses y con todos aquellos municipios que sufrieron las graves consecuencias de la borrasca Gloria. Lo más preocupante ya no es la falta de credibilidad que pueda tener el Gobierno. El problema son las consecuencias que conlleva este incumplimiento. Usted ha dicho que había que esperar a las ayudas del Gobierno de España. Oiga, 20 meses. ¿Cuándo van a llegar las ayudas estatales? Ustedes sabían perfectamente que esas ayudas del Gobierno llegarían tarde, a pesar de hacer desde aquí que fuera de manera urgente, y además que no iban a alcanzar el 100%. Ustedes, además, con la excusa de la pandemia que ha utilizado hoy aquí, y que, como digo, ha quedado claro que hubieran tenido tiempo suficiente los días siguientes a la borrasca Gloria para poner en marcha este decreto ley, están invirtiendo esa labor de lealtad institucional y de cooperación de la Administración autonómica con las entidades locales. Ustedes siguen sin atender las ayudas y la convocatoria de esas subvenciones para todas aquellas instalaciones, incluso aragoneses de viviendas, enseres domésticos y, como digo, también equipamientos e infraestructuras públicas que no han recibido todavía 20 meses después. Y no hemos conocido tampoco el motivo de por qué no lo han llevado a cabo, ni un solo euro del Gobierno de Aragón. Ha dejado tirados a los aragoneses y abandonados a muchos de esos alcaldes y concejales de las entidades locales.